Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de vuestra novela Adiós, princesa. Este capítulo se llama El primer veto a Ana Togores. Vamos a empezar con la lectura. No voy a hacer más comentario a este en el inicio y después sí ya voy a hacer algún tipo de comentario, ¿vale? Empieza nuestro amigo David Roca Solano. A veces fantaseo y pienso que, en los sótanos de palacio, Leticia tiene una mazmorra en la que únicamente cuelga una foto de los Ortiz Rocasolano al completo, y que cuando alguien deja de servir a sus intereses, nos va tachando. Y esa persona nunca vuelve a ser llamada, no existe. Ha ido pasando con muchos de nosotros y en la foto ya casi no quedan rostros sin tachar. Erika no esperó y tachó terriblemente el suyo. Yo lo hice voluntariamente, después de que me borraran con sosa cáustica. Y con esto que estoy escribiendo ahora espero, como poco, un dardo clavado en la foto de mi cara. Tengo que reconocer que, aunque a disgusto, fui cómplice en la tachadura del primer rostro del retrato, el de Ana Togores, la segunda mujer de Chus, madrastra de Leticia. Como tantos otros capítulos de este libro, este también comienza con el parpadeo de un número de teléfono palaciego en la pantalla de mi móvil. Vente para acá, David, que tengo que hablar contigo. No hace falta decir quién era. En aquellos tiempos, en plenos preparativos de boda, Leticia no paraba de llamar pidiéndole a su 007, o sea, a mí, constantes misiones de fidelidad a la corona. Mi indispensable trabajo para mantener la dignidad de la monarquía consistía, generalmente, en ordenarles a todos mis familiares que se mantuvieran quietos y callados. El silencio era la consigna, a poder ser en estado cataléptico. Pero la misión que me encargó aquel día era especialmente desagradable. David, ¿qué te parece que mi padre quiera llevar a Ana a la boda? Ni mal ni bien. No te comprendo, Leticia, le contesté. Ana es la mujer de Chus. Tiene que acompañarle. No puede ser. ¿No te enteras? ¿O no te quieres enterar? Se enfureció. ¿Y dónde ponemos a Ana? ¿Sentamos a mi padre entre su mujer y su exmujer? ¿O sentamos juntas a Ana y a mamá para que hablen? Lo que me estás pidiendo es una canallada, Leticia. Para tu padre y para Ana. No es oportuno, David. Recuerdo la palabra oportuno, pronunciada con enorme solemnidad. No es oportuno que en la boda aparezca papá con Ana y que mamá venga sola. Pues a mí no me aparece, pues a mí no me parece ni muy oportuno ni poco oportuno, Leticia. A mí lo que me parece es que tu padre está casado con Ana y que lo más normal es que vaya a la boda de su hija acompañado de su mujer. Le estás pidiendo a tu padre algo que, desde el punto de vista humano, es muy jodido. ¿Qué le va a decir a Ana? ¿Que es una mierda y que no puede estar en la boda de su hija? Y Ana le preguntaría a Chus, ¿y cuál es el motivo? Y Chus tendría que responderle que la Casa Real, que no tiene que ver con mi vida ni con la tuya, ha decidido que no es bueno para su imagen pública que aparezcas por allí, que no es oportuno. Lo entiendo. Todo eso lo entiendo, David. Se derrumbó ante los argumentos, pero no rectificó. Tienes razón, pero no puede ser. Hablaré con tu padre, capitulé una vez más. Supongo que, en aquellas circunstancias, todos hicimos cosas incorrectas. Empezamos a estar superados por la situación. Por supuesto yo sabía que el veto a Ana Togores no provenía de Leticia, que ella estaba sencillamente actuando como correveirile. Tampoco creo que proviniera de Juan Carlos, a quien le da todo exactamente igual, y nunca recuerda nuestros nombres, ni de dónde venimos, ni qué coño hacemos en palacio.
La nueva situación de Leticia había forzado a Chus y a Ana Togores a celebrar una boda medio secreta en marzo en el ayuntamiento de Pozuelo, para contribuir a la respetabilidad del clan. Un mero trámite impulsado por la hipocresía. Tras aquella boda civil entre Chus y Ana, a la que no asistí, fuimos invitados a una celebración extraoficial, en Llanes. Aquel festejo fue organizado por tía Enar. Pocos no sabrán quién es Enar, con H. Sus pavoneos televisivos han sido antológicos. En aquella fiesta acudimos todos, el grupo completo, más algunos familiares de ambos consortes. Algunos no, bastantes. Nadie quería perder la oportunidad de conocer a Felipe. También acudieron unos 50 periodistas que esperaron pacientemente a las afueras del recinto. No sé por qué aceptaron casarse mi tío Chus y Ana. Dudo que tuvieran la necesidad imperiosa de contraer matrimonio. Aquella necesidad surgió de repente para eludir el veto de Leticia a la presencia de Ana en la boda del siglo. Quizá de ahí el enfado de Leticia. Por todos era conocido que, antes de aquel matrimonio, la excusa para excluir a Ana era perfecta, válida para mi tío Chus, pero no aplicable a otros, como mi prima Erika, que tampoco estaba casada. En Llanes ocurrieron cosas. Patricia y yo llegamos tarde. Aparcamos en uno de esos prados verdes, preciosos, de la tierra Astur. Periodistas de todo pelaje se apostaban en la puerta y, como si nada, atravesamos la fila de reporteros sin que nadie nos molestara. Nos extrañó tan liberadora ausencia de presión mediática sobre nosotros. No tardamos en darnos cuenta del porqué. Unos metros más allá, en la entrada, mi prima Telma, ataviada con un precioso traje de color celeste, radiante, atractiva como siempre, se dejaba fotografiar sin pudores ni tapujos junto a Chus y Ana Togores. La escena me pareció peligrosa. Telma se la estaba jugando. La consigna de Leticia era otra: discreción, silencio lapidario. Quizá es que ya empezábamos a estar todos infectados del virus de la fama. La fama, esa dama efímera que, como el dinero, se acuesta de noche en tu cama y por la mañana no te espera ni en la ducha. No sé por qué la gente la adora. Yo la detesto. La fiesta discurrió por los derroteros a los que ya estábamos acostumbrados. El grupo, cada vez más marginal. Erika, Antonio, Patricia, Telma y yo, en una esquina. Nos faltaba Paloma, que, por razones evidentes, no fue invitada. Felipe y Leticia, centro de atención de todos los focos, se dejaban fotografiar con paciencia estoica y mantenían conversaciones vacías, pero siempre agradables. El caso es que ni siquiera, con aquella boda de conveniencia, Ana Togores había conseguido evitar el veto. Y yo era el encargado de dejárselo muy claro a Chus. No tardé mucho en tratar de cumplir mi promesa con Leticia. Días después de aquella fiesta, quedé a comer con Chus en un restaurante entre las calles de Goya y Serrano, muy cerca de la firma Estudio y Comunicación, propiedad del periodista Lalo Azcona, en la que trabaja mi tío, Azcona, otro cortesano. Intenté plantear la situación tal como me la había transmitido Leticia. Pero en esta ocasión, alguien se me había adelantado. «Ya sabes lo de Ana», me dijo Chus. «¿Qué es lo que sé?», pregunté con cara de admiración. «Pues que Leticia me ha pedido que mi mujer no asista a la boda». «Ah, algo sí sabía. La verdad es que no sé qué decirte, Chus. En cierta medida puedo entender la postura de Leticia». Agaché la cabeza, más por vergüenza de mí mismo que por otra cosa. Leticia no era la única culpable. Yo había ido asumiendo esa sórdida labor de secretario impectore de mi prima para asuntos desagradables. Me había convertido en su heraldo negro sin protestar. «Oye, David, que tienes que decirle al abuelo que deje de hablar con los periodistas. Quiero que le llames ya».
Joder, Leticia, llámalo tú, que también es tu abuelo. Pero al final yo siempre acataba. Había entrado en una especie de estado gilipollas y asumía estas pequeñas cuestiones como encargos importantes de estado. Ahora me suena de risa. Y ejecutaba las órdenes con precisión sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. El daño, por ejemplo, que en ese momento le estaba haciendo a Chus al denigrar a su mujer y excluirla de la boda de su hija. Eran pequeñas cosas, de apariencia a veces intrascendente y doméstica, pero eran demasiadas pequeñas cosas. A través de mí, Leticia iba cercenando pequeños espacios de libertad de todos los miembros de mi familia. A cualquier abuelo le gusta presumir por los bares de que su nieta se va a casar con un tío alto, guapo, rubio, educado, con dinero y que se llama Felipe de Borbón. Como a cualquier otro abuelo, le encanta presumir que su nieta se va a casar con un tío sanote, honrado, que es buen punto en el mus. Le gusta el fútbol, tiene plaza fija de bedel en el ayuntamiento y se llama Manolo. ¿Por qué mi abuelo no puede ser campechano ante la gente como el rey? ¿Por qué Chus no puede llevar a su esposa a la boda de su hija, mientras el rey sí puede marcharse de safari con una tal Corina? Ahora suena ridículo, pero Leticia y yo empezamos a tratar todos aquellos pequeños asuntos, por ejemplo, los peinados de la abuela o los modelos de Paloma, como dilemas fundamentales para la pervivencia del imperio. Si el abuelo Paco vuelve a hablar con la prensa de lo flaca que estoy, se hunde España y los vascos se anexionan Navarra, nos faltó decir. Pero he aquí que descubrí unos días más tarde de mi almuerzo, perdón, con mi tío Chus, que todo es negociable. Todo se pacta, todo conviene, todo es válido. Aquella noche, en uno de esos programas de cotilleo que a todos nos gustan, pero que nadie ve, se emitía un reportaje. Hasta ese momento, nadie sabía quién era Ana Togores. La escena transcurría en unas escaleras en la que posaban a Felipe junto a Leticia, Chus junto a Ana Togores, a las puertas de un restaurante chino. ¿Cuál era el acuerdo? ¿Por qué necesitaban aquella imagen pública? Sí, vale, habían quedado simplemente a cenar. Todos quedamos a cenar. Bastaba con una cena íntima, los cuatro. Felipe, Leticia, Chus y la censurada Ana Togores. Pero aquello era público, con llamada a los medios de comunicación y posado incluido. Alguien jugaba al ajedrez, con personas. Otra de las numerosas manipulaciones hipócritas que viví fue en la celebración del bautizo de Sofía, la segunda hija de Leticia, el 15 de julio de 2007. Como el bautizo de Leonor, la pila de Santo Domingo de Guzmán se había llenado con agua del río Jordán para regar la pequeña cabeza de la infanta. Llegamos por nuestra cuenta en coche, como el resto de invitados. Discreto despliegue de medios, pequeñas sillas de madera dispuestas en fila y adornadas con telas blancas. A un lado los Borbones, al otro mi familia. Me senté como siempre en segunda fila. A mi lado, Patricia y mi hijo Nano, que no estaba muy por la labor de hacernos el favor de estarse quieto. Como la infanta Leonor. Junto a mí un hueco que no se rellenaría hasta pasados unos minutos. Comenzó la ceremonia. Las cámaras de televisión comenzaron a rodar. En poco más de un minuto abandonaron la escena. En cuanto los periodistas desaparecieron, Ana Togores ocupó la silla vacía a mi lado. ¿Pero dónde estabas?, le pregunté. Dentro de una sala, con Antonio, Vigo, me respondió la madrastra de Leticia. ¿Cómo que dentro?, insistí. La ceremonia casi ha terminado. Su cara me dejó claro que no eran necesarias más preguntas. A Ana Togores y a Antonio Vigo, su exnovia Erika, se había quitado la vida 6 meses antes. Los habían ocultado hasta la retirada de los medios de comunicación. Solo, al finalizar la filmación, habría sido avisados para que discretamente se incorporaran a la ceremonia. En privado te aceptamos, pero en público, ante las cámaras de televisión, tu presencia no es adecuada. Interesante mensaje.
Lo de Ana podía entenderlo o no. Pero ¿y lo de Antonio? Erika había fallecido en febrero de ese mismo año. ¿Qué es lo que no era adecuado en Antonio? Esta estrategia, aplicada por Leticia de salvar constantemente a España, imponiendo en nuestra humilde familia actitudes hipócritas, coartando libertades personales, convirtiendo cada gesto en un agravio, midiendo al milímetro cada palabra, acabó distanciándonos a todos. Sin darnos cuenta, ya habíamos alcanzado la primera virtud que necesita una familia real para perdurar: la distancia. Yo jamás vi en el rey un gesto de afecto o complicidad con Felipe, ni de Sofía con Juan Carlos, ni de Marichalar con Elena. Son autómatas protocolarios, y mi familia, antes ruidosa, cariñosa a veces, otras odiosa, unida y enfrentada, dulce y beligerante, como todas las familias, se convirtió en un remedio artificioso de dinastía fría y distanciada. Siempre con el temor a hacerlo mal, con el complejo de no estar a la altura, de no ser bastante. Empezando por Leticia. Hablábamos de cualquier chorrada como espías de Hitchcock, en clave, evitando dar nombres en susurros para burlar la improbable presencia de algún micrófono. En serio, su cambio de actitud a la hora de hablar me hizo incluso sospechar que nos estaban grabando todo. Ya sabes lo que pasa cuando, decía Leticia. Sí, ya te entiendo, respondía yo. ¿Tú crees que...? No te preocupes, yo me encargo. Si llegara a suceder sería un desastre. ¿Te he fallado alguna vez? No, David, nunca me has fallado. Confía en mí. Conversaciones de este estilo, en susurros. Nos faltaba la gabardina, las gafas negras, el sombrero y la niebla. Por lo demás, John Le Carré hubiera estado orgulloso de nosotros. Pero no estábamos hablando de la amenaza de un ataque nuclear, sino de la posibilidad de que el abuelo Paco, que es muy danzón, se pasara un par de vinos en la cena previa a la boda y se pusiera a bailar con princesas, marquesas, dignatarias o archiduquesas de la alta alcurnia europea y nos pusiera en ridículo. Mi misión era evitarlo. A tus órdenes, Leticia. Pasaron los meses y llegó la víspera de la boda. Aquella noche todos estábamos preciosos. Además, habíamos interiorizado nuestra condición de presas fáciles para la prensa depredadora y desarrollado habilidades defensivas contra ellos, lo que nos daba más seguridad. También habíamos perdido nuestros nombres. Ya todos éramos la abuela de, la tía de, la hermana de, el cuñado de. Hasta Felipe empezaba a ser simplemente el prometido de Leticia. Nos había transformado en insignificantes satélites adiestrados solo para orbitar obedientemente a su alrededor. El 21 de mayo del 2004, de noche, la noche de mi abuelo, la cena de gala, la cena previa al esperado enlace que se celebraría al día siguiente en El Pardo. Las revistas hablaban de líneas clásicas y elegantes. El reciente atentado del 11M en Madrid había evitado que, previa a esta cena, se celebrara una fiesta más pachanguera para los amigos y los faranduleros y oligarquitas cercanos a Felipe. Para Patricia y para mí, evitar ese trago había sido un verdadero alivio. Pero la cena de gala, en El Pardo, era ineludible. Todas las bodas reales tienen una cena de gala. La reunión de la flor y nata de la realeza mundial reinante o desposeída. En eso no se hacen distingos. Allí estaban Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover, Filiberto y Clotilde de Saboya, los grandes duques de Luxemburgo, Magdalena y Carlos Felipe de Suecia, Matilde y Felipe de Bélgica, Máxima y Guillermo de Holanda, Mette-Marit y Jacón de Noruega, Rania de Jordania. Solo por ver a esta bellísima mujer mereció la pena asistir. Silvia y Carlos Gustavo de Grecia, Sonia y Harald de Noruega, Carlos de Inglaterra sin su esposa, pero con sus orejas. La lista de celebridades era inmensa. Serían las 9:30 de una noche no especialmente agradable, fría y húmeda, con presagios del diluvio, que nos iba a embestir al día siguiente.
Bajé del coche y todo era espléndido. Mi primera imagen fue la de Prima Telma, impresionantemente bella. Parecía una ninfa. El sastre cortesano Felipe Varela había corregido los deslices de la primera presentación en público de toda la familia Ortiz Rocasolano cuando nos calificaron de maestros del mal vestir. Varela nos transformó de manera sobresaliente. De los grises y cremas, de los extravagantes peinados, pasamos a los colores arriesgados y a la exaltación de nuestras figuras esbeltas. Rápidamente nos agrupamos. Aquello ya era costumbre defensiva de la manada plebeya. Después nos condujeron a un largo pasillo, donde nos colocaron entre una larga fila de invitados. A nuestras espaldas, princesas y reinas de toda Europa engalanadas con sus mejores emperifolles. Frente a nosotros, más de lo mismo. Avanzamos, pasito a pasito, camino del besamanos. Mis abuelos, Telma, Erika y Antonio, Patricia y yo, en fila de a uno. Menudo despliegue, David, se asombraba Antonio Vigo, girando la cabeza de lado a lado. Pues sí. ¿Alguna vez imaginaste que esto podía pasarte a ti? ¿A nosotros?, preguntó. No, contesté. Menuda pregunta para aquel momento. Pues sinceramente no. A nuestras espaldas se escuchaba un Goede Nacht o un Bigets es Ihnen o un Bitak Pak Bo. Te girabas extrañado. Idiomas desconocidos resonaban en aquel pasillo políglota y fulgente de joyas. Justo a mi espalda, una preciosa señora de unos 55 años, ataviada con un precioso vestido de seda azul y un collar que brillaba como un faro en una tempestad. Me atreví a desearle las buenas noches por escuchar su voz y saber si hablaba castellano. Su sonrisa muda de respuesta me confirmó que no. Me giré hacia Antonio y le comenté en tono de broma. Con eso que lleva esta señora en el cuello puedes comprarte un piso. Pues no sé, tartamudeó Antonio sin acabar de ubicarse, sin saber qué hacía allí. Lo mismo me sucedía a mí. Aquello podía ser un collar de diamantes de €500,000 o un colgante de cristal de imitación. Nosotros no habíamos nacido para saber diferenciar esas cosas. Desde aquel pasillo fuimos entrando uno a un enorme salón donde aguardaba la familia real para el saludo. Como era previsible, aquel día los arribistas plebeyos asturianos íbamos a ser el foco principal de atención mediática. Quizá por eso, la octava condesa de Ripalda, María de la Concepción, Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, madre de Jaime de Marichalar, se las arregló para colarse entre los Ortiz Rocasolano, sin demasiado disimulo. Esa mujer, por alguna razón, necesitaba aparecer en la foto del día. El gran documento. Los plebeyos saludando a los reyes. La condesa consiguió su retrato. Nuestra aristocracia a veces exhibe comportamientos bastante indecorosos. Los Ortiz Rocasolano en general se portaron bastante bien en el besamanos a los reyes, practicando sus genuflexiones e inclinaciones craneales con bastante profesionalidad. Yo, por supuesto, pasé. Como no tengo principios, suelo ser muy fiel a mis caprichos. Ni ante Juan Carlos, ni ante Sofía, agaché la cabeza. Estreché la mano de la reina. ¿Cómo estás?, me dijo. Bien, gracias. Y fue ella quien inclinó levemente la frente antes de mostrarme una sonrisa agradable y sin distancia. No me enorgullezco de eludir las normas protocolarias, y menos ante Sofía, la mejor persona de esa institución y a la que, ya lo conté, le debo la vida de mi hijo. Pero ni entiendo ese gesto de sumisión ni me veo en la obligación de practicarlo. Terminando el desfile, nos dispusieron a todos en una gran sala decorada para filmar Sisi Emperatriz, aunque no apareció por allí Romy Schneider. A Patricia y a mí nos instalaron en uno de los laterales de la sala.
compartiendo mesa redonda con las amigas y amigos de Leticia. Gente sencilla. Nuestra actitud chocaba frontalmente con la del resto de comensales. Era la mesa de los sencillos. Desde mi posición, oteaba aquel horizonte de grandes personajes de la prensa rosa. Uno no ve todos los días a Carolina de Mónaco en la frutería. Carolina me defraudó cuando llegué a tenerla a 1 metro de distancia. Su piel no es tan tersa y firme como la que nos muestra el cuché. Su cabello moreno no brilla ni se ondula constantemente con una brisa vasalla de su belleza. No aconsejo a los amantes de las ficciones del cuché traicionar sus sueños exponiéndolos a la realidad. Crea frustración. Sobre el episodio protagonizado por su marido de entonces, Ernesto de Hannover, ya se ha hablado bastante. Parece que bebió un poco de más, lo bastante para no acudir al día siguiente a la boda. En mesa perpendicular a la nuestra, y sentado muy próximo a los reyes, Charles Philip Arthur George Windsor, Carlos de Inglaterra, sobrio, destacado, erguido como una lanza, sin un error en el gesto, feo, realmente feo, pero elegante como ninguno. Nada más acabar la cena, comenzó el baile. Mi abuelo es un gran bailarín, ya se ha dicho. Lo mismo le da un pasodoble, un tango o un merengue. Mi familia siempre ha sido muy bailarina, como Leticia había previsto. Mi abuelo Paco se tomó los 2 vinos de la maldición y se echó a la pista de baile. Huelga decir que yo no cumplí con mi misión y le dejé hacer. Las princesas, marquesas, dignatarias o archiduquesas de la alta alcurnia europea se lo pasaron, según mi impresión, muy bien con él. Alguna, en un arrebato de naturalidad, hasta se permitió un baile con el dueño de la pista. Allí estaba el abuelo taxista, agarrando férreamente a una princesa por la cintura y sincronizándole las caderas. Aquello era más que gracioso y yo me sentía orgulloso de mi abuelo. El abuelo Paco estaba incumpliendo una de las consignas capitales: eludir la notoriedad. Ninguno de nosotros debía destacar en nada. Y de alguna manera mi misión era la de preservar nuestro anonimato. Fracasé en mi defensa de la dignidad del Estado y permití que mi abuelo bailara. Soy un maldito traidor. Tras media hora de danzas, Leticia se me acercó con una falsa sonrisa. «Tienes que parar esto, David», me susurró con fiereza. «Llévate al abuelo a dormir ya». «Leti, no pasa nada. Déjale tranquilo. Haz lo que te digo. Llévate a la abuela Ketty y al abuelo Paco a casa». La vergüenza de Leticia era notoria, a pesar de su sonrisa nada desnaturalizada. Buena actriz. Me llevé a los 2 abuelos, como me había ordenado. El virus del secretismo y la hipocresía se había ido extendiendo por toda la familia, ya incluso antes de la boda. Yo me convertí en el agente doble, por el que pasaba toda la información. Leticia me llamaba constantemente para prevenir cualquier desmadre del clan. Y el clan me llamaba una y otra vez para informarse sobre lo que pensaría la iracunda Leticia de cualquier cosa que fuéramos a hacer. Nos instalamos en la cultura del miedo. Quizá la única que se hizo resistente al virus fue la abuela Ketty, la única que no acataba la ley del silencio. Recuerdo una tarde en que la visité en su piso de Moratalaz. Por aquel tiempo, ya antes de la boda, mi abuela padecía grandes achaques. Por una afección ocular se estaba quedando ciega. «Quique, ¿cómo estás?». Así me llamaba mi abuela. Mi segundo nombre es Enrique, en honor a uno de sus hermanos, al que la sucia historia de este país convirtió en un niño de guerra. Vivió desde los 8 años hasta el día de su muerte en Rusia. No le volvió a ver jamás, pero Ketty nunca lo olvidó. «¿Cómo estás tú, abuela? ¿Cómo andan esos ojos?». «Bien, Kikín, estoy bien». Pasé un rato a su lado, cogiendo su mano suave y arrugada. Tiró de mí
y acercó su boca a mi oído para que nadie nos oyera. Quique, ¿por qué no hablas con Leticia? Tú puedes influir en ella. Equivocada apreciación. ¿Para qué, abuela? ¿Para qué quieres que hable con Leticia? Y no te equivoques, yo no tengo ninguna influencia sobre ella. Ya, Quique. Pero Leti no está actuando bien. Debes hablar con ella. Le está haciendo algunos feos a Paquito, tu padre. Sabía perfectamente de qué hablaba, pero me callé y dejé que continuara. Es que no puede ser. No puede ser que Enar, que la hermana de Chus, sea invitada a esas cenas a las que vais y tu padre no. Ya, abuela. Perdón, pequeño. Ya. Ya, abuela. ¿Y qué quieres que haga? Yo hablo con ella, pero es ella la que determina quién va a unas cosas y quién no. Aquella posición familiar entre Leticia y el resto, como correa de transmisión, no me agradaba. Lo triste de aquello es que ya ni mi abuela, la bestia parda de la familia, era capaz de llevarle la contraria a mi prima. A mí, todo me empezaba a parecer sucio, emponzoñado, patético. Al día siguiente de la cena de gala, pocas horas antes de la boda, asistí a una de las escenas más bochornosas de nuestra decadente historia familiar. Las instrucciones de la Casa Real nos había transmitido incluían un desayuno a las 8 de la mañana en el Hotel AC de la salida de la carretera de Castilla, a unos 15 kilómetros de la Almudena. Allí nos tendrían que acabar de emperifollar, darnos nuevos consejos y recogernos para trasladarnos a la catedral. En el hotel nos instalaron a todos en un salón bastante desangelado y nos ofrecieron un desayuno. Mala idea. La noche anterior, con su gran fiesta, había sido ajetreada. Los hombres nos sentíamos incómodos, enfundados en nuestros chaqués negros alquilados, nuestras camisas blancas, nuestros gemelos de oro y nuestros incómodos zapatos. Felipe Varela, modisto de cámara de Leticia, nos daba los últimos retoques a unos y a otros con su amaneramiento cargante. Había nervios. El abuelo Paco, quizá todavía algo enfangado por los efluvios del alcohol de la noche pasada y por tanto baile con princesas y marquesas europeas, se desató. Se acercó a Chus, el hombre que había abandonado a su hija Paloma. El insensible, el mujeriego, le clavó los ojos y le soltó un rotundo hijo de puta. Las 3 palabras salieron hacia Chus con la fuerza de un huracán que ha tardado demasiados años en desatarse. El abuelo Paco se abalanzó sobre Chus antes de que ninguno pudiéramos darnos cuenta. El modisto Felipe Varela y su cohorte de féminas de todos los sexos empalidecieron y se desmayaron, o casi. El abuelo José Luis, padre de Chus, irrumpió en medio del forcejeo para defender a su hijo. Una batalla desigual. José Luis es un asturiano fornido. Y Paco, mi abuelo, un madrileño esmirriado. Entre todos, conseguimos separar al ex yerno del ex suegro. Los modistos tuvieron que esmerarse y a toda velocidad recomponer los maltrechos trajes de los 2 abuelos. Las palabras hijo de puta, maricón, ya te encontraré, ven si tienes huevos, siguieron flotando un buen rato en el ambiente. De aquello nunca supo nada Leticia. Después nos fuimos de boda. Muy bien, terminamos acá. Este capítulo. El siguiente capítulo se llama El verdadero rostro de un rey. Ya, un pequeño comentario antes de terminar. Bueno, sí, pues lo que está comentando acá el amigo David Roca Solano no es exclusivo de este tipo de situaciones familiares, ¿no? De una familia de clase media, diría yo, clase media, que no está pues acostumbrada a toda la comparsa realesca.
se casa de súbito con el heredero a la corona. No, sucede también en muchas familias en donde este tipo de tensiones, donde este tipo de situaciones hace que brote de lo más profundo de la naturaleza de cada uno de los miembros de esta, a veces las peores, pero también las mejores actitudes, ¿no? Y aparece, y sobre todo en momentos así de alta tensión, ¿no? Porque en ese momento nos está hablando de los instantes previos a la boda, en donde, claro, hay mucha tensión en el ambiente, ¿no? Y aparecen este tipo de cosas. Y bueno, también es cierto de que hay una serie de variables que no se pueden manejar, que no se pueden gestionar, porque allí los Ortiz Roca Solanos sí que es cierto de que eran quienes se tenían que adaptar a la monarquía. Y la monarquía pues tiene sus protocolos, algunos antiguos, algunos decimonónicos. Y yo creo que acá un poco lo que se les está criticando no es tanto los protocolos, sino la coherencia, creo, del comportamiento de Felipe, el comportamiento de Leticia y antes el comportamiento de Juan Carlos. Entonces ese tipo de coherencia es lo que yo creo de que algunas personas señalan. Lógicamente lo que yo ofrezco es una mirada desde fuera, porque yo no estoy al tanto de estas cosas. O sea, yo lo miro como un espectador foráneo, que sí que es cierto de que me llaman la atención algunos temas, ¿no? Porque en algún momento pues nuestros países han sido un solo país. Entonces también ha habido cosas, saben ustedes que acá en el Perú, en Lima, en la Lima virreinal, y Lima, para quienes no lo saben, además de Madrid, también era considerada corte. O sea, solamente dos ciudades de los antiguos reinos de España eran consideradas cortes, eran Lima y Madrid. Entonces también ocurrían ese tipo de cosas y había mucho apego al rey en esa época. Ojito, en esa época había mucho apego al rey. Hoy por hoy las monarquías yo creo de que tal como están expuestas no tienen mucho sentido, porque es como si tú tuvieras un adorno antiguo que no tiene realmente uso. Antes un rey podía llegar a tomar algún tipo de decisión, pero ahora es un poquito un adorno, ¿no? Bien, ese es mi comentario sobre la realeza. Lo otro, Leticia y querer un poco ocultar a la familia. De nuevo, eso ocurre en cualquier familia, por ejemplo, de clase media baja o clase baja incluso, que se enfrenta a una que se trata de entrar dentro de una familia de clase alta. Eso ocurre siempre. Hay series, ¿no? Hay películas sobre eso, precisamente porque llama la atención. Es muy a todo el mundo le gustan las historias de ascenso social, de ascenso. Y esa contradicción o ese contraste a veces entre los plebeyos, como dicen, y la realeza, llama la atención. A nosotros que no somos parte de aquello. Entonces, esa atención que tiene Leticia de querer quedar bien, ¿no? Ocultando a los abuelos. Eso sí me parece malo. Porque yo pienso de que ella hubiera podido, en esa situación, hablar directamente con el abuelo. Oye, mira, abuelo, ¿sabes qué? No te pases de... Mantengamos la calma, mantengamos sé tú mismo, pero ya sabes que, ¿no? Me puedes dejar mal, porque esto no es tipo que la fiesta del pueblo, ¿no? Se puede, hay maneras, creo yo, hay maneras porque sobre todo es tu familia, ¿no? Y lo más importante yo creo que es tu familia nuclear, más que la otra familia, porque la otra familia al final no es la tuya. Va a ser a través de Felipe, a la hora que se casan, pero no es la tuya, pues siempre te van a ver, siempre te van a ver de otra manera. Es así, siempre te van a ver de otra manera. Porque no eres real y porque esas cosas subsisten entre ellos, ¿no? Si ya en una familia de clase alta, no digo ni siquiera de España, sino de nuestros países, hay esas cosas. Ellos que la mayoría no tiene sangre real. Existe. Imagínense en gente de sangre real, de los Borbones, ¿no?
Muy bien, muy bien. Un datito que seguramente la gente de España no sabía. Ustedes sabían que hay un descendiente de Borbones acá en el Perú, en Cajamarca? O sea, hubo, y luego su familia, pero no estaba reconocido. Se apellidaba Lagomarsino. No recuerdo exactamente hijo de qué rey, ¿vale? Pero estamos hablando del siglo XVIII, aproximadamente. Era un hijo que no llevaba el apellido, lógicamente, que lo tuvo con una cortesana, era como que una profesora de música y tal. Entonces el rey, bueno, no lo desampara. Lleva el apellido Lagomarsino, mantiene el apellido Lagomarsino y lo envía a Perú, a Cajamarca, a la región de Cajamarca. Y acá en Cajamarca sí que es cierto que viene con una carta, digamos, una carta de recomendación y viene con dinero. Y bueno, empieza a trabajar por estos lares, ¿no? Pero se sabía que era un descendiente bastardo de Borbones. Muy bien, ese es el minuto cultural. Muy bien, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Déjame vuestros comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, den like y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, paz y bien.